Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Diana Rosemary Páramo de la Rosa. Soy estudiante de Tecnológico de Tijuana. Estudio la carrera de Ingeniería Industrial. Esta es la materia de Estadística Inferencial 1 que es impartida por el profesor Juan Morales. El día de hoy vamos a hablar de lo que son los temas correlación y relación en estadística. Como primer tema tenemos lo que es correlación. Aquí algunas definiciones nos dice, existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto momento de Pearson en honor de Cary Pearson de 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Las propiedades del coeficiente de correlación lineal R nos dice como punto número 1, el valor de R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 menor o igual a R, que es menor o igual a 1. Eso quiere decir que para una correlación el valor siempre debe estar entre menos 1 y 1. El valor R no cambia si todos los valores en cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. El punto 3 nos dice, el valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y, intercambiable de todos los valores de X o Y. Entonces, esto quiere decir que en una gráfica, si nosotros colocamos valores, ya sea primero R o primero Y o primero X o viceversa, los valores atípicos no van a cambiar. El resultado va a ser el mismo siempre y cuando sean los mismos valores. ¿Ok? El punto 4 nos dice, el valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. Y el punto 5 nos dice que el valor de R es muy sensible a los valores atípicos en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Los errores comunes en las correlaciones. Nos dice como punto número 1, un error común es concluir que la correlación implica casualidad. Otro error es que proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Y otro error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Y como primer ejemplo de correlación tenemos el siguiente ejercicio, tamaño del cerebro e inteligencia, que nos dice, a continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones en el coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de Stiglitz y Brainside, Handside and Intelligent Quantity in Manojori Twins de tramo 8 al Neurology, volumen 50, número 5. Nos dice la primera pregunta, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? Y la otra nos dice, parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Eso no lo creo, pero bueno, vamos a resolverlo. En el apartado de abajo tenemos unos datos que son los tamaños del cerebro en centímetros cuadrados y el coeficiente intelectual de cada uno de ellos, que son de forma, pues no están ordenados. Entonces, estos datos ya están capturados dentro de Minitab. Vamos a abrir el programa para poder resolver
las preguntas que nos están planteando aquí. Yo ya lo tengo abierto en esta parte de aquí, pero pues vamos a hacerlo de una manera inicial para que nosotros podamos saber cómo se llegó a esa conclusión. ¿Ok? Entonces vamos a militar. Primero que nada vamos a recalcar algunos puntos que posiblemente ya conozcamos, pero cómo saber que una correlación es positiva y una correlación es negativa, o que realmente existe una correlación de una serie de datos. Pues nos dice que cuando tenemos un valor muy cercano al cero, básicamente no existe correlación. Eso quiere decir que puede ser un número muy pequeño, como 1.110, punto 140, no sé, etcétera. Y el otro punto nos dice que cuando tenemos un valor cercano al 1, significa que tenemos una correlación positiva. ¿Qué quiere decir que sea cercano al 1? Pues 1 estamos hablando de números enteros, por lo tanto puede ser un punto 870, un punto 980, números muy grandes que se pueden acercar ya definitivamente al número 1. Y también tenemos otro punto, que es cuando tenemos un valor muy cercano al -1, significa que tenemos una correlación negativa, dado que va en forma de regresión, pues disminuyente, por así decirlo. Y otro punto que tenemos que tener en cuenta y recalcar es que una correlación positiva significa que si un valor, en este caso el valor del eje X, está de forma decreciente y el valor de Y también, entonces podemos concluir que es una correlación positiva. Y la otra manera de visualizar una correlación es que si va de forma decreciente y el otro viene de forma, por así decirlo, disminuyente, pues ya es una correlación negativa. Entonces, para que sea positivo, ambos aumentan. Para que sea negativo, uno aumenta y el otro retrocede. ¿Ok? Pues vamos a iniciar con lo que es la correlación de este ejercicio. Nos vamos a ir a lo que es estadísticas. En estadísticas vamos a ir a estadísticas básicas, y en este apartado vamos a irnos a lo que es correlación, que significa medir la fuerza y la dirección de la relación de línea entre dos variables. ¿Ok? Le damos a aceptar, y aquí donde nos dice variables vamos a seleccionar las dos variables que tenemos en esta columna. Recuerden el punto que leímos en este apartado, donde nos decía que el valor no afecta en la selección de X o Y, porque el intercambio de todos los valores de X o Y, el valor no sufrirán cambios. Como les mencioné, pueden estar de forma ordenada o no, siempre y cuando sean los mismos valores. Entonces vamos a seleccionar, pues yo voy a seleccionarlo en este orden. Me voy a ir a opciones. En opciones vamos a seleccionar lo que es la correlación de Pearson. Y nuestro nivel de confianza, pues el ejercicio no nos lo pide. No nos indica aquí que debemos de tener un nivel de confianza, por lo tanto, por default nosotros vamos a dejar el 95%, dado que de ahí tenemos un nivel de significancia del 0.05%. Por lo tanto, nuestro nivel de confianza pues va a ser de 95. Le damos a aceptar. En gráficas no vamos a seleccionar nada. Después de este ejercicio nos vamos a ir a lo que es a resolver una gráfica para ver la forma en la que se comportan las variables. Aquí nada. Y en resultados vamos a seleccionar estas tres opciones: método, matriz de correlaciones
Y tabla de correlaciones en parejas, le damos aceptar y aceptar. Y aquí yo ya tengo mis resultados de las correlaciones. Nos dice pues que nuestros datos son 10, nuestro método pues es el de Pearson. Y tenemos las correlaciones con un coeficiente intelectual de 0.179. Aquí nos está diciendo prácticamente que no existe una correlación entre estos dos números entre estas dos variables. Por lo tanto, pues, como no existe correlación, podemos decir que podríamos ya contestar las preguntas, pero vamos a analizarlo un poquito más para que quede más claro, ¿no? Nos está diciendo aquí que nuestro valor de P es de 0.620. Esto quiere decir que es un valor mayor a nuestro nivel de significancia, que es de 0.05. Por lo tanto, vamos a decir que no existe evidencia para rechazar la hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alterna, dado que pues es un valor mayor a 0.05, ¿ok? Entonces, de aquí podemos ya resolver lo que es la pregunta: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? Pues no existe evidencia, ya lo mencioné, dado que el valor de P es un valor mayor a 0.05, que es nuestro nivel de significancia. Entonces, nuestro coeficiente intelectual, pues si se dan cuenta, es un valor que no se acerca nada al 1, por lo tanto no existe una correlación. Ahora nos vamos a ir a resolver el gráfico para ver cómo se comportan estas dos variables. Para ello, pues vamos a seleccionar lo que es gráfica. En gráfica vamos a seleccionar lo que es gráficas de dispersión y aquí le vamos a seleccionar lo que es con regresión. Le damos a aceptar. Y en el coeficiente, la variable X, pues se dan cuenta, yo la tengo preseleccionada. Pero aquí en variable X sabemos que el coeficiente va a ser nuestra variable X y nuestra variable Y pues es el tamaño del cerebro, dado que de depende el tamaño, ¿ok? Aquí no vamos a seleccionar nada, todo lo que está lo dejamos por default y le damos a aceptar. ¿Ok? Aquí está nuestra gráfica lineal. Nos dice que tenemos una dispersión, pues si se dan cuenta, no tiene correlación, dado que los valores pues están muy dispersos, muy disparejos. Entonces, prácticamente no hay una forma creciente ni una forma decreciente de ambos valores. Se rechaza, como lo mencionamos anteriormente, no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alterna, ¿ok? Y para que esto nos quede un poco más concreto, vamos a irnos a lo que es asistente. Y en asistente vamos a seleccionar lo que es regresión. En regresión, pues vamos a irnos por lo que es una variable y vamos a seleccionar lo que es regresión simple. Si se dan cuenta, pues aquí también ya lo tengo preseleccionado. Bueno, aquí, ok. En Y, pues sabemos que va a ser el coeficiente intelectual y en los valores de X, pues va a ser el tamaño del cerebro. Entonces, en estas opciones vamos a seleccionar lo que es una gráfica lineal y nuestro nivel de significancia, pues como el ejercicio no nos lo indica, nosotros vamos a dejar que es de 0.05. A partir de aquí le damos a aceptar.
Y aquí ya nos da nuestros datos más resumidos, gráficas más resumidas, que ya podemos leer y coincidir, o más bien confirmar que no existe correlación y que no existe una hipótesis, que no hay evidencias, pues. Nos dice aquí que la relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativa. Ya lo dijimos anteriormente. ¿Por qué? Porque el valor de P pues es mucho mayor, aquí nos dice mayor al nivel de significancia. De este lado tenemos la gráfica de lineal ajustada para modelo lineal, y nos dice pues que los datos no están dispersos uniformemente. Aquí nos dice el modelo de regresión puede explicar 3.21% de la variación del coeficiente intelectual. Y acá tenemos una serie de comentarios que nos dicen que la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre y y x pues es de 71.83 en y más 0.02862 en x. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir coeficiente intelectual para un valor del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, o hallar la configuración del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos que corresponda a un valor o un rango de valores deseados para el coeficiente intelectual. Una relación estadísticamente significativa no implica que X sea la causa de Y. Acá tenemos un valor. A estos valores se les llama valores atípicos, dado que están fuera de, por así decirlo, los valores comunes o que más veces se repiten. Entonces, este es como un valor único y nos damos cuenta que en el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, pues está después de los 1200. Ok, aquí tenemos una tabla de residuos. Y acá tenemos una tabla de regresión para el coeficiente, un informe de predicción. Dice la gráfica de predicción, la línea ajustada roja muestra el valor pronosticado de Y para cualquier valor de X. Las líneas discontinuas azules muestran el intervalo de predicción del 95%, que está aquí. Es lo mismo prácticamente que vimos aquí y aquí. Ok. De este lado pues ya nos dice los datos más resumidos. El tamaño de su muestra no es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Las mediciones de la fuerza de la relación, como el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, pueden variar mucho para obtener una estimación más precisa. Se deben utilizar muestras más grandes, normalmente 40 o más. ¿Ok? Entonces, con esto nosotros podemos corroborar o confirmar que no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, ya que el valor de P fue de 0.620, que esto es mayor a nuestro nivel de significancia, que es de 0.05. Y nuestro valor de R, pues vimos que fue un valor de 0.179, por lo tanto no existe correlación. ¿Ok? Entonces aquí no hay evidencia, y en la segunda pregunta, ¿parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? No, no hay evidencias. ¿Ok? Con esto concluimos el primer ejemplo. Ahora pasamos a lo que es el ejercicio. Y el ejercicio nos dice calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global
ha conducido a la relación de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de dióxido de carbono y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según datos de Air Policy Institute. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del dióxido de carbono. Ok, pues nosotros tenemos acá una tabla de datos que son los datos del dióxido de carbono porque está representado en partes por millón y la temperatura de grados centígrados. Ok, vamos a abrir nuestra tabla Minitab para que nos arroje estos datos. Yo ya lo tengo en este apartado de aquí, pero vamos a iniciar con nuestro primer ejercicio. Para determinar si existe una correlación, nosotros nos vamos a ir a lo que es estadísticas. En estadísticas vamos a ir a estadísticas básicas y vamos a seleccionar lo que es una correlación. Si se dan cuenta, pues ya las tengo preseleccionadas porque ya lo había realizado, pero vamos a seleccionar nuevamente. Como lo mencioné en el ejercicio anterior, no importa el orden en el que las variables estén acomodadas X o Y, dado que los datos no afectan en el resultado. Entonces, seleccionamos. En opciones nos vamos a ir al método que es correlación de Pearson y en el nivel de confianza vamos a dejar el que tenemos por default del 95%. ¿Por qué? Porque nuestro ejercicio no nos indica qué nivel de confianza hay que colocar, por lo tanto pues tenemos un nivel de significancia del 0.05 y un nivel de confianza del 95%. Para ello le vamos a dar a aceptar. En gráficas no vamos a seleccionar nada, lo vamos a dejar así. Después de este ejercicio vamos a resolver un gráfico para determinar el comportamiento de ambas variables. En resultados vamos a seleccionar lo que es método, matriz de correlaciones y tabla de correlaciones en parejas. A esto le damos a aceptar y aceptar. Ok. Creí que me había quedado en el primer ejemplo. Muestra 2. Ok, aquí pues como se dan cuenta parece ser que acá seleccioné primero una muestra y acá la otra muestra, pero eso no importa, ¿ok? Entonces nos está diciendo que nuestro dióxido de carbono, que está medido por partes por millón, tiene un valor de R de 0.892, lo cual a mí me indica que sí existe una correlación, dado que el valor de R se acerca al 1, entonces para esto decimos que tenemos una correlación positiva, ¿ok? Y nuestro valor de P nos dice que es de 0.001, por lo tanto podemos tener la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, dado que nuestro valor de P es menor que nuestro nivel de significancia. Entonces, con esto yo puedo decir que sí existe una correlación y que es positiva. Ahora vamos a revisar lo que es el gráfico para ver su comportamiento. Gráfica de dispersión con regresión. Le damos a aceptar. Y aquí vamos a eliminar estos dos. Nuestra variable de X pues sabemos que es la temperatura y nuestra variable Y va a ser el dióxido de carbono partes por millón. ¿Okay? Ahora vamos a darle a aceptar. Y aquí está nuestro gráfico. Si se dan cuenta, como lo mencioné,
tiene una forma decreciente. Si el valor de X va a un aumento, el valor de Y también. Esto quiere decir que nuestra correlación es positiva y que sí existe, ¿ok? Entonces, después de aquí nos vamos a ir a asistente para leer un poco más los resultados de esta correlación. Vamos a irnos a asistente, le damos en regresión. Y aquí nos vamos a ir a lo que es una variable y vamos a seleccionar regresión simple. Aquí pues si se dan cuenta ya tenía preseleccionados, pero vamos de nuevo. En X pues es temperatura y en Y es temperatura y en X va a ser el dióxido de carbono. Y aquí en el tipo de modelo pues va a ser lineal. Nuestro nivel de significancia, como ya lo dijimos, es de 0.05. Por lo tanto, así lo dejamos. Le damos a aceptar. Y aquí nos marca ya nuestros gráficos y unos resultados más detallados. Nos dice que la relación entre la temperatura y el dióxido de carbono es estadísticamente significativa, dado que el valor de P es menor que 0.05, que es nuestro nivel de significancia. ¿Ok? Ahora, de este lado, pues ya vimos, tenemos nuestra gráfica lineal, que va de una forma decreciente, por lo tanto, sí existe correlación. El modelo de regresión puede explicar el 79.56% de la variación en temperatura y la ecuación ajustada para el modelo, bueno, los comentarios que dicen aquí es que la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre Y y X es de Y es igual a 10.48 más 0.01092 en X. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir temperatura para un valor de dióxido de carbono o hallar la configuración del dióxido que corresponda a un valor o rango de valores deseados para la temperatura. Una relación estadísticamente significativa no implica que X sea la causa de Y. ¿Okay? Aquí nuevamente tenemos nuestra gráfica lineal. Y aquí tenemos nuestra gráfica de residuos. Ok. Pues estos son los residuos de esta gráfica, los datos que posiblemente no quedan en forma lineal, pero están dentro de las variables. Acá tenemos nuestra gráfica de predicción y con los valores se dan cuenta pues de forma decreciente. Y acá pues unos comentarios, ¿no? Entonces, con esto yo puedo decir que el nivel, aquí puse una nota, que el valor de P, que es 0.001, que es menor que el nivel de significancia, por lo que existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, que plantea que existe una correlación. ¿Ok? Y resuelvo la pregunta que dice, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del dióxido de carbono? Sí, sí existe una correlación para ambas variables. ¿Ok? Con esto finalizamos lo que es el tema de correlación y ahora vamos a ver lo que es el tema de regresión. Algunas definiciones nos dicen que a partir de un conjunto de datos muestrales variados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables X y Y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. En Y, que es igual a B0 más B1X, la ecuación de regresión expresa una relación entre X, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y Y, llamada variable de respuesta o variable dependiente.
eh, perdón. Ok. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal de una variable es la cantidad que está modificada cuando la otra variable cambia exactamente de una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Como lo vimos en el ejemplo anterior, en una gráfica donde un puntito rojo aparecía muy alejado de la mayoría de los puntitos, pues es un valor atípico. Esto quiere decir que es un valor que es prácticamente único y está fuera de la serie de datos que tenemos. ¿Por qué? Porque podemos tener más de dos datos repetitivos en estas variables y ese específicamente está afuera. ¿Ok? Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de la regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, el residuo es igual a Y observada menos Y predicha, que esto es igual a Y menos Y. Y una recta satisface una propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X y Y una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual y observada, Y predicha, es decir, una gráfica de residuos en una gráfica de puntos X y Y menos Y. Y aquí nosotros tenemos ya lo que es el ejemplo de edad y tamaño de la cintura y nombres. Nos dice así: a continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Ok, nos están pidiendo tres cosas en estos ejercicios. Determinar la ecuación de regresión. Ok, vamos a resaltar esta parte de aquí. La gráfica de residuos también. Y la predicción en base a estos datos, que son 20, 40 y 60. ¿Ok? Los datos se encuentran dentro de este archivo Minitab, pero yo ya lo tengo en este apartado de acá. Primero vamos a determinar si existe una correlación de estos datos, ¿ok? De que si de forma que vamos a determinar si depende de la edad del hombre, más bien si el tamaño de la cintura depende mucho de la edad del hombre. Entonces vamos a irnos a lo que es estadísticas y después de ahí estadísticas básicas y nos vamos a ir a lo que es correlación. Aquí pues vamos a seleccionar lo que son nuestros dos variables. En opciones pues vamos a leer que una correlación de Pearson, el nivel de confianza pues va a ser del 95%, dado que nuestro ejercicio pues no nos lo indica. Le damos a aceptar. En gráfica no vamos a seleccionar nada. Y en resultados pues vamos a seleccionar todos estos. Le damos a aceptar.
Y estamos viendo que nuestro tamaño, pues más bien nuestra correlación que existe entre que el tamaño de la cintura depende de la edad del hombre es de 0.845. Es un valor muy cercano al 1, por lo tanto yo puedo decir que sí existe una correlación y que la correlación es positiva, dado que va de forma decreciente. Entonces, vamos a lo que es el valor de P. Nos dice que es de 0.000, por lo tanto, yo puedo decir que existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y para aceptar la hipótesis alterna, dado que mi valor de P es mucho menor a el valor de significancia, que es de 0.05. Ahora bien, nos dice la pregunta, determinar la ecuación de la regresión. Primero determinamos si existe una correlación. Sí existe una correlación. Ahora vamos con lo que nos está pidiendo. Ok, vamos a irnos a estadísticas y en estadísticas vamos a seleccionar lo que es regresión. En regresión vamos a irnos a lo que es gráfica de línea ajustada. Aquí, pues como vemos, tenemos ya preseleccionado unos datos, pero sabemos que lo que queremos saber es que si existe una correlación de que el tamaño de la cintura del hombre depende de su edad. Entonces seleccionamos ambas variables. En gráficas vamos a seleccionar si está aquí, pues vamos a seleccionar que queremos 4 en 1 para que nos dé los gráficas residuales. Le vamos a dar a aceptar y aceptar. Ok, aquí pues ya tenemos lo que es nuestro análisis de varianza. Tenemos nuestro valor de P, ya sabemos que es de 0, existe evidencia, sí. Y aquí está nuestra gráfica de línea ajustada. Nos dice que un tamaño de cintura de hombre, que es Y, es de 59.64 más nuestro valor en X, que es de la edad del hombre, es de 0.6259. Entonces, acá tenemos lo que son nuestras gráficas de residuos o gráficas residuales y tenemos pues lo que es un histograma, una gráfica de orden, de ajustes y una gráfica de probabilidad normal. Ok, pues si existe, si se dan cuenta, van en forma decreciente. Y ahora pues vamos a resolver lo que nos dice, determinar si la ecuación ya lo hicimos, la gráfica de residuos ya lo hicimos, aquí está, ¿qué sigue? Y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad. Vamos a hacerlo de una manera, pero ahorita después de esto vamos a corroborarlo de otra manera en el apartado de asistente. ¿Ok? Vamos a usar lo que es nuestra calculadora y vamos a abrir lo que es nuestro Minitab. Aquí nosotros tenemos la correlación. Nos dice que es de 59.64 más 0.6259 por, ¿cuál es nuestro primer valor? 20. Quiere saber por 20. Esto es igual, no nos da en fracción, le damos shift igual, de 72 sería la cintura del hombre a los 20 años de edad. Ahora vamos a sacarlo con lo que es 40 años. Entonces nuevamente 59.64 más 0.6259 por 40 años
esto es igual a 84. Va en aumento, ¿no? De acorde a la edad. Ahora vamos a sacarlo por lo que viene siendo 60 años. Nuevamente 59.64 más .6259 por 60 años. Esto es igual a 97.194. Entonces, si nos dimos cuenta, efectivamente sí va en aumento el tamaño de la cintura acorde a la edad del hombre. Si se dan cuenta, cuando tiene 20 años, pues es mucho más reducida a diferencia de cuando cumple 60 años. ¿Ok? Con eso ya concluimos este último ejercicio, pero vamos a resolverlo de la manera de asistente para leer los gráficos que nos da y poder determinar lo mismo que hicimos aquí con calculadora. Nos lo va a dar el sistema de asistente en Minitab. Nos vamos a ir a lo que es asistente y vamos a seleccionar lo que es regresión. En regresión, pues vamos a irnos a regresión simple. Y aquí vamos a seleccionar lo que es, pues si se dan cuenta ya los tengo preseleccionados, que es el tamaño de la cintura y la edad del hombre. El tipo de modelo pues va a ser lineal y le damos a aceptar. Y aquí está la relación entre el tamaño de cintura y la edad. Es estadísticamente significativa dado que el valor de P es menor a el nivel de significancia que nosotros le dimos. ¿Ok? Y acá no está nuestra gráfica lineal ajustada y está en una forma decreciente. Ya lo leímos ahorita. Y me voy a ir directamente a lo que les quería mostrar. La gráfica de predicción. La gráfica de predicción, pues prácticamente como su nombre lo dice, te predice lo que va a pasar de acorde a los valores que le proporciones a X. Si se dan cuenta, acá pues nuestro nivel de significancia es del 95%. Dijimos que para 20 años teníamos pronosticado una cintura de 72.162 centímetros. Para los 40 años es de 84.68 y para los 60 es de 97.198. Prácticamente los mismos datos que nos arrojó con la calculadora, pero aquí nos lo arroja automáticamente con el sistema de asistente. Y acá pues su muestra es lo suficientemente grande para obtener una estimación precisa de la fuerza de la relación. Por lo tanto, nuestros valores sí tuvieron, nuestras variables sí tienen una correlación. Y con esto podemos determinar que sí existe una correlación y sí existe evidencia y resolvimos las tres preguntas, ¿no? Con esto vamos a finalizar lo que es el ejemplo. Ahora nos vamos a ir a lo que es el ejercicio. Un ejercicio similar que nos dice que la edad y el tamaño de la cintura de las mujeres. Vamos a ver si a nosotros también nos crece de acuerdo a la edad. Nos dice, a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a, a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. ¿Ok? Pues vamos a determinar la ecuación de la regresión. 1. La gráfica de residuos. 2. Y la predicción. ¿Ok? De estas edades. Pues nos vamos a ir a Minitab. Aquí están capturados ya los datos de las edades y las medidas de las mujeres.
perdón, nos vamos a Minitab. Pues se dan cuenta, yo aquí ya los tenía resueltos, pero lo vamos a hacer desde un inicio para poderles explicar de qué manera yo lo resolví. Primero que nada, vamos a identificar que exista una correlación entre ambas variables. Quiere decir que la cintura en las mujeres depende mucho de su edad. Entonces vamos a irnos a lo que es estadísticas básicas y correlación. Aquí seleccionamos los datos. En opciones, pues vamos a seleccionar lo que es una correlación de Pearson. El nivel de confianza es del 95%, le damos a aceptar. En gráficas no vamos a seleccionar nada. Y en resultados, pues estos tres resultados que es método, matriz de correlaciones y tabla de correlaciones en parejas. Le damos a aceptar y aceptar. Y pues yo estoy viendo, como me lo indica aquí, que sí existe una correlación entre que la cintura de las mujeres depende de su edad. Es de 0.800, perdón, es de 0.868, lo cual me indica a mí que es un valor muy cercano al 1. Existe una correlación y esta es positiva. Y nuestro nivel de confianza pues del 95%. Nuestro valor de P pues es de 0, por lo tanto yo puedo definir que sí existe evidencia suficiente para rechazar lo que es la hipótesis nula y para aceptar la hipótesis alterna. Dado que mi valor en P es menor a mi nivel de significancia y mi nivel en R es de 0.868, que es mi correlación. ¿Ok? Ahora hay que pasar al siguiente paso, que es determinar la ecuación de la regresión. Pues nos vamos a ir a lo que es estadísticas, y en estadísticas vamos a resolver lo que es regresión. Gráfica de línea ajustada. Y aquí, perdón, en Y, pues es lo que yo quiero saber, y en X pues es la edad de las mujeres, y le damos a aceptar. Pues aquí están mis mismos datos. Ya vimos que tenemos una gráfica lineal ajustada que va de forma descendiente decreciente. Los datos aumentan conforme al valor de en X. Y tenemos que es en un valor de Y es de 54.12 y más 0.8095 en el valor de X. Aquí tenemos ya lo que es nuestras gráficas residuales, gráficas de residuos, con un histograma, una bis orden, un bis ajustes y una gráfica de probabilidad normal. Si se dan cuenta, pues nuestro gráfico va de forma decreciente y está distribuida uniformemente. Con esto yo concluyo que determiné la ecuación de la regresión y que resolví la gráfica de los residuos. Ahora bien, voy a pasar a lo que es la predicción, y mi predicción pues la voy a resolver con la calculadora primero, y después vamos a resolverla con el asistente para demostrar de qué manera es más fácil llegar a los resultados con Minitab. ¿Ok? Vamos a hacer nuestro cálculo por 18, 36 y 54 años. Nos vamos a Minitab, sacamos la calculadora. Vamos a sumar estos dos datos más 0.8095
por el primer valor era 18. Esto es igual a 68.691. Luego, 54.12 más 0.8095 por el segundo dato es 36. Esto es igual a 83.262. Y por último, nuestro tercer dato es de 54.12 más 0.8095 por 54 años. Esto es igual a 97.833. Ahora vamos a verlo de forma general. En el asistente nos vamos a ir a regresión y vamos a seleccionar regresión simple. Aquí pues vamos a decir que la cintura de las mujeres depende de la edad de su edad. Y en el tipo de modelo pues vamos a usar lo que es forma lineal. Nuestro nivel de significancia es de 0.05. Dado que tenemos un nivel de confianza del 95%, no nos lo pide el ejercicio, pero por default es el nivel que nosotros queremos saber. Le damos a aceptar y aquí ya nos da un resumen de nuestros datos. Nos dice aquí la relación entre la cintura de las mujeres y su edad es estadísticamente significativa, dado que el valor de P, que fue de 0.0000, es menor que 0.05. ¿Ok? Y me voy a ir directamente a lo que es mi gráfica de predicción. Como los mencioné anteriormente, pues es lo predijo, ¿no? Lo que está pronosticado en valor de Y de acorde al valor de X con un nivel de confianza del 95%. Dijimos que los valores para las edades 18, 36, 54, pues aquí no está, pero más o menos se acerca al valor que nos arrojó a inicio con la calculadora. Si se dan cuenta, este es de 54 años y me marca un valor de 97.833. Aquí está entre estos intervalos de 41 a 113.20. Y acá me dice que mi muestra es lo suficientemente grande para obtener una estimación precisa de la fuerza de la relación. ¿Ok? Los 4 puntos de los datos tienen residuos grandes y no son ajustados adecuadamente para la ecuación. Estos puntos aparecen marcados en rojo en las gráficas, que son los valores atípicos. Usted puede colocarse sobre un punto o utilizar la función de destacado en Minitab para identificar las filas de la hoja de trabajo, puesto que los datos poco comunes pueden tener una influencia fuerte en los resultados. Trate de identificar la causa de su naturaleza poco común, corrija cualquier error de ingreso de datos o de medición y considere eliminar los datos asociados a causas especiales. Esto es para las gráficas residuales, que es esta, que los datos de los valores atípicos pues están muy alejados. Y acá también tenemos 4 datos. Normalmente en los gráficos anteriores teníamos un valor atípico, y en este caso pues tenemos 4, por eso nos está dando esta nota de aquí. Y bien, pues con esto finalizamos lo que es nuestro tema de correlación y regresión. Espero que se haya entendido. Muchas gracias.